Otro tipo de movimiento. Este tipo de movimiento es el movimiento circular uniforme. Este tipo de movimiento habla sobre todo lo que son las trayectorias curvilíneas, ¿sí? Como por ejemplo, el aspa de un ventilador, el aspa de una bomba de agua, ¿sí? Todo lo que se refiere a aparatos electrónicos, todo lo que gire, ¿verdad? Todo lo que dé vueltas, todo lo que dé vueltas o todo recorrido que hagamos en forma curvilínea o circular, estamos dentro de este tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces, para poder en este caso entender el movimiento circular uniforme, tenemos que darnos cuenta con respecto a las siguientes fórmulas, con respecto a las unidades a cada uno de los elementos que nos indica el Sistema Internacional de Medidas. También recalcar que el movimiento circular uniforme describe trayectorias circulares con rapidez constantes. Esto quiere decir que recorre arcos iguales en tiempos iguales. Ya vamos a verificar este tipo de concepto con respecto a cada uno de los ejemplos que hagamos hoy en esta sesión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué significa cada una de esas fórmulas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la fórmula de la frecuencia, ¿verdad? Cuando me indica el nombre es en este caso la letra que ya está despejada, ¿verdad? La frecuencia. La frecuencia dice que es N sobre T. Vamos a ver qué es N. N significa el número de revoluciones, o el número de vueltas. Es lo mismo que indicar el número de revoluciones o el número de vueltas. Lo que pasa en cada aparato electrónico no se le llama vueltas, sino se le llama revoluciones, ¿verdad? Entonces, pero también lo podemos identificar como vueltas, ¿verdad? T significa el tiempo en la cual gira ese aparato con respecto al segundo o con respecto al minuto, ¿verdad? Pero siempre el tiempo lo vamos a identificar con respecto al segundo, ¿sí? Siempre con respecto al segundo, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cuál es la unidad de la frecuencia? O sea, de F. ¿Cuál es la unidad de F? La unidad de la frecuencia es número de revoluciones o número de vueltas sobre segundos, ¿sí? Y eso está dado por el símbolo HZ, que significa hercios, ¿sí? HZ, que significa hercios. Esa es la frecuencia. Esta es la unidad de la frecuencia original, siempre está dada en hercios. Vamos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula me indica velocidad angular. La velocidad angular, antes que prosiga con la fórmula de la velocidad angular, tenemos la siguiente fórmula de la frecuencia, que es 1 sobre T mayúscula. La T mayúscula obviamente es diferente, ¿sí? La T mayúscula significa periodo, ¿sí? Significa periodo. La T mayúscula significa periodo. ¿Sí? Significa el periodo. Y el periodo también siempre, la unidad del periodo está dado en segundos. ¿Sí? Siempre la unidad del periodo está dado en segundos. Siempre. ¿Sí? Y siempre la unidad de la frecuencia en hercios. Hz. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos que T mayúscula significa periodos, prosigamos con, en este caso, la siguiente fórmula. Velocidad angular. La velocidad angular no es que es la W, es un símbolo del alfabeto griego llamado omega, ¿sí? Así se lo ubica y siempre la unidad, en este caso de la velocidad angular, aquí lo está indicando, es
RAD, que significa radianes. RAD significa radianes, S significa segundos, ¿verdad? Radianes sobre segundos es la unidad particular de la velocidad angular con respecto al Sistema Internacional de Medida. Pero aquí tengo dos tipos de fórmulas con respecto a la velocidad angular. La velocidad angular, si nos damos cuenta, tengo dos tipos de fórmulas. Está dado por 2pi. 2pi. Sabemos que pi es 3.1416. 2pi sobre periodo. Pero también tenemos otra fórmula de la velocidad angular, que es con respecto a 2pi por frecuencia, ¿verdad? Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas yo puedo encontrar en este caso la velocidad angular. Aquí cuando me dan dos igualdades quiere decir que hay dos fórmulas con respecto a la misma velocidad, a la misma incógnita, o sea, a la velocidad angular, ¿sí? Uno con respecto al periodo y el otro con respecto a la frecuencia, ¿verdad? Vamos a proseguir con la siguiente fórmula, que es VT, también llamado velocidad tangencial. La velocidad tangencial es el producto entre la velocidad angular y R. R significa radio. Obviamente, como en este caso los movimientos van a ser circulares, obviamente tendrá que ser el radio del círculo, ¿verdad? R significa el radio. R significa radio. Y el radio siempre va a estar dado en metros. Si está en centímetros, tengo que convertirlos a metros, ¿verdad? Luego, por favor, Viviana, ayúdame con el video, actívalo. Y esta es la fórmula de la velocidad angular, de la velocidad tangencial, perdón. Y la unidad principal es el metro sobre segundos al cuadrado de la velocidad tangencial, o sea, de V. VT es igual, la unidad en este caso principal es metros sobre segundos. La unidad de la velocidad tangencial. Vamos con la aceleración centrípeta. Aquí también tengo dos tipos de fórmulas de aceleración centrípeta. La primera fórmula es con respecto a la velocidad tangencial y la segunda fórmula es con respecto a la velocidad angular. Me está indicando que la velocidad tangencial al cuadrado es sobre el radio. En cambio, la segunda fórmula de la aceleración centrípeta mismo es igual a la velocidad angular al cuadrado por su radio, ¿verdad? Y la velocidad angular, perdón, aceleración centrípeta está, su símbolo es AC y su unidad está dada en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Metros sobre segundos al cuadrado. Esto ya hemos visto en los movimientos, en este caso, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la aceleración siempre la unidad va a ser en metros sobre segundos al cuadrado. Siguiente, teta. Esto es un símbolo, en este caso del alfabeto griego, que significa teta o también significa ángulo descrito. Este ángulo descrito es igual al producto de la velocidad angular por el tiempo, ¿verdad? Y se lo designa con como símbolo, con este símbolo, ¿verdad? Una O y en medio, obviamente, una raya. Y siempre el ángulo descrito debe estar en radianes, siempre. Siempre en radianes. Y por último, tengo en este caso S, que significa el espacio recorrido. El espacio recorrido es el producto entre el ángulo descrito por el radio. Siempre el espacio recorrido por una sección de curva o por toda, en este caso la curva, está dado en metros. Esa es la unidad particular con respecto a
al espacio que está designado con la letra S. ¿Sí? Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta con respecto al análisis de las fórmulas del movimiento circular uniforme. ¿Hay alguna pregunta? Si está entendido, por favor, me levantan la mano. Obviamente, absolutamente no hemos hecho nada, solamente hemos analizado cada fórmula con respecto a cada unidad que le pertenece a cada una de las variables o de las incógnitas o de las letras o de las magnitudes. Ok, muchas gracias. Entonces, para complementar el aprendizaje, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo me va a ayudar con la lectura Derek Aus. A ver, profe. Un punto describe una trayectoria circular de 30 centímetros de radio, tornado 3,52 es en dar 5 vueltas calcular. La velocidad angular de radios Radianes sobre segundos. radiales sobre segundos. B. El periodo y la frecuencia del movimiento. C. El ángulo girado a cabo de 0,85 segundos de iniciado el movimiento. D. Y su aceleración centrípeta. Ok, muchas gracias, Derek. Entonces, primero, como hacíamos los demás ejercicios con respecto a los problemas anteriores, de los temas anteriores, vamos a escribir los datos. Primero, al leer el problema me indica este valor, 30 centímetros de radio. ¿Qué es ese valor 30 centímetros? ¿Qué valor es 30 centímetros? El radio. El radio, muy bien. Si nos damos cuenta, ¿en qué unidades está el radio? ¿En qué unidades? En centímetros. Pero como no debe estar en centímetros, ¿qué tengo que hacer? Convertirlos A metros. a metros. ¿Cómo convertimos de centímetros a metros? Un metro tiene 100 centímetros. 100 centímetros, muy bien. ¿Por qué ubico un metro en la parte del numerador y 100 centímetros en la parte del denominador? Para proceder a simplificar unidades, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál sería el resultado correcto? 30 dividido para 1, perdón, 30 multiplicado por 1 y lo divido para 100. ¿Cuánto sería el resultado en este procedimiento? 0,3. Muy bien, 0,3. Por favor, cada estudiante debe de tener más que sea una calculadora normal, ¿verdad? Para hacer los procedimientos, en este caso, rápidamente, con respecto a los temas de física. Física, indudablemente necesitamos la calculadora. Vamos con el siguiente dato. ¿Qué son los 3,52 segundos? El tiempo. El tiempo, muy bien. El tiempo lo designamos con la letra T minúscula. 3,52 segundos. ¿Qué quiere decir 5 vueltas? ¿Qué quiere decir 5 vueltas? ¿Qué valor es? Ya indiqué aquí. Número de vueltas, número de revoluciones. Exactamente, el número de revoluciones, el número de vueltas significa N, ¿verdad? Entonces voy a ubicar 5 vueltas o 5 revoluciones, que es lo mismo. Pero bueno, voy a escribir 5 vueltas. Es lo mismo que indicar 5 revoluciones o 5 vueltas. Dice, calcular
Vamos a ubicar las incógnitas. Primero, literal A, la velocidad angular. ¿Qué símbolo es la velocidad angular? Ya indiqué que la velocidad angular, el símbolo es omega. O sea, es como una W, en otras palabras. Pero el símbolo particular, según física, es el símbolo omega. Literal B. El literal B, ¿qué me indica? El periodo y la frecuencia. Entonces, ¿el periodo con qué letra está designada? T mayúscula. T mayúscula, muy bien, es una incógnita. ¿Y la frecuencia? Con la F, La F. también minúscula, ¿verdad? Con la F minúscula. ¿Sí? Vamos con el literal C. ¿Qué me indica el literal C? El literal C me indica el ángulo girado. ¿Cuál es, en este caso, el símbolo del ángulo girado? El símbolo, cuando me diga ángulo girado, es el símbolo teta. ¿Sí? Teta. Que es una O con una raya en medio. Eso significa el ángulo girado, también llamado ángulo descrito. Pero me indica en un ciclo de tiempo, en un determinado tiempo. ¿En qué tiempo me indica? 0,85 segundos. 85 segundos. Exactamente. Entonces tengo que hacer caso a lo que me indica este literal. O sea, ya no voy a utilizar este tiempo. Cuando me toque encontrar teta, ya no utilizo este tiempo, sino utilizo el tiempo que me indica el literal C. No me indica el tiempo en 3,52, sino me indica en 0,85. Entonces tengo que hacer caso a lo que me indique cada literal. ¿Sí? Entonces, vamos con el literal D. ¿Qué me pide determinar el literal B? El literal D. El literal D me indica su aceleración centrípeta. ¿Cómo es el símbolo de la aceleración centrípeta? AC. AC, ¿verdad? Y observamos que ya tengo en este caso todos los literales y las unidades correctamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice el primer literal? La velocidad angular. Pero para calcular la velocidad angular, ¿qué debo de tener en cuenta? Vamos a utilizar las fórmulas de la velocidad angular. ¿Qué debo de tener en cuenta? El periodo y la frecuencia, ¿verdad? Para determinar la velocidad angular, siempre debo de saber el periodo o la frecuencia. Cualquiera de las dos puedo determinar en este caso la velocidad angular. Pero en los datos conocidos, en estos datos, también llamados datos conocidos, no tengo el valor de la frecuencia y no tengo el valor del periodo. Y si nos damos cuenta, el literal B me está indicando que no sé el periodo y tampoco sé la frecuencia. Por lo tanto, para calcular el literal A, primero tengo que calcular el literal B. ¿Sí? Entonces, voy primero a proceder a calcular el literal B. Primero, me voy a basar con el periodo, con la frecuencia. ¿Por qué? Porque en este problema analizo las fórmulas, ¿sí? ¿Qué datos conocidos tengo? El radio, el tiempo y el número de revoluciones o el número de vueltas, ¿verdad? La frecuencia no depende del radio. ¿La frecuencia de qué depende? La frecuencia depende del número de revoluciones y el tiempo. Entonces, por eso procedo a calcular frecuencia, porque tengo N y T. Cuando tengo N y T, yo puedo calcular frecuencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que la frecuencia
es igual al número de revoluciones en la unidad de tiempo. Lo que hago solamente es reemplazar a la fórmula que me está indicando. ¿Cuánto vale n? 5 vueltas. 5 vueltas, muy bien. O sea, vamos a ubicar 5 vueltas, ¿verdad? Y debajo, ¿qué vamos a ubicar? Con respecto al tiempo. 3,52. Muy bien, 3,52 segundos, ¿verdad? Ahora, al proceder a dividir, perdón, 5 para 3,52, ¿cuánto resulta? 1,42. 1,42, muy bien. 1,42. 1,42. ¿Qué? Segundos, perdón. No, 1,42 ¿qué? HZ, que significa hercios. Sabemos que la unidad principal de la frecuencia, aquí está, es el hercio. HZ, que significa hercios. ¿Sí? Entonces, esa es la unidad principal de la frecuencia. Ahora vamos a calcular el periodo. Vamos a calcular el periodo. El periodo, para poder encontrarlo, es muy fácil. ¿Sí? Aquí no tenemos ninguna fórmula del periodo, pero aquí está una fórmula del periodo, porque aquí yo la puedo despejar. ¿Sí? Frecuencia es igual a 1 sobre periodo, ¿verdad? Entonces, yo puedo despejar esa incógnita. ¿Cómo puedo despejar esta fórmula? ¿Sí? Vamos a despejar antes de hacer esto. Vamos a ubicar frecuencia es igual a 1 sobre periodo, ¿verdad? Vamos a despejar. Todo lo que está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? Multiplicar. A multiplicar. Entonces, el periodo va a multiplicar a la frecuencia, ¿verdad? Y me va a quedar 1. Como me piden despejar periodo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la frecuencia con respecto al periodo? ¿Qué está haciendo la frecuencia? Multiplicando. ¿Qué pasa al otro lado? Dividir. A dividir. Hay que recordar los despejes de fórmulas que les indiqué al inicio de, en este caso, del año lectivo. Entonces, como ya tengo despejado el periodo de la fórmula de la frecuencia, aplico en este caso el reemplazo. Obviamente, el 1 va a ser 1 mismo. Pero ¿cuánto vale la frecuencia? 1,42 H sobre Z. Exactamente. 1,42 HZ, que significa hercios. ¿Verdad? Al dividir 1 para 1,42, ¿cuánto resulta? 0,70. 0,70. Por favor, participarán todos. 0,70. Perdón. El periodo está dado en segundos. 0,70 segundos, ¿verdad? Ya hemos encontrado el literal B. Ahora ya podemos proceder a calcular el literal A, que es con respecto, en este caso, a la velocidad angular. Ahora, yo puedo utilizar cualquier fórmula, cualquiera de las dos fórmulas de velocidad angular, porque ya tengo cuánto vale el periodo y ya tengo cuánto vale la frecuencia. Por lo tanto, puedo elegir cualquiera de las dos. Voy a elegir la segunda con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Pero igual, con cualquiera de las dos, el resultado es el mismo. Me indica que es 2pi, ¿verdad? Por frecuencia. Voy a calcularlo con respecto a la frecuencia. Lo que voy a hacer es ubicar, en este caso, velocidad angular es igual a 2 y voy a indicar un paréntesis para ubicar el valor tanto
de pi como de la frecuencia. En este caso, ¿cuánto vale pi? ¿Cuánto vale pi? 3,14. Muy bien. ¿Y cuánto vale la frecuencia? ¿Cuánto vale la frecuencia? 1,42. 1,42 hercios. Muy bien. 1,42. ¿Cuánto me da multiplicado 2 por 3,14 y por 1,42? 8,91. 8,91. Muy bien. Por favor, los demás también tienen que realizar los procedimientos para ver si los resultados están correctamente. 8,91 me dijo Brigitte, ¿verdad? Sí. Radianes sobre segundos, porque esa es la unidad, en este caso, de la velocidad angular. Esa es la unidad, así me dice. Aquí está, radianes sobre segundos, ¿verdad? Prosigo. Vamos con el literal C. El literal C me indica el ángulo descrito, pero vamos a ver la única fórmula del ángulo descrito. ¿Cuál es la única fórmula del ángulo descrito? Aquí está, aquí me indica ángulo descrito. ¿Cuál es la única fórmula del ángulo descrito? Omega por tiempo. Muy bien, omega por tiempo, pero aquí en el movimiento circular uniforme es velocidad angular por tiempo, ¿verdad? Omega se indica cuando es el símbolo que estamos indicando, ¿verdad? Que es el símbolo con respecto al alfabeto griego. Pero aquí la vamos a indicar como velocidad angular por tiempo, ¿verdad? Solamente voy a reemplazar sus, en este caso, sus valores. En este caso, ¿cuánto vale la velocidad angular? ¿Cuánto vale la velocidad angular? ¿Cuánto vale la velocidad angular, mis estimados estudiantes? 8,91. 8,91, la que hemos encontrado recién, ¿verdad? 8,91. Ese es el valor de la velocidad angular. Radianes sobre segundos. ¿Y cuál sería el valor del tiempo? 0,70 segundos. 0,85. Exactamente, 0,85, porque me está indicando que tengo que calcular el ángulo descrito con respecto a ese tiempo. Eso me está indicando, ¿verdad? Con respecto a ese tiempo. Y si nos damos cuenta, aquí sí debemos de eliminar unidades, ¿verdad? Porque el ángulo descrito siempre debe estar en este caso, siempre debe estar en radianes. Al multiplicar 8,91 para 0,85, ¿cuánto resulta? 7,57. 7,57, ¿verdad? 7,57 radianes. Y ya tengo el literal C. Vamos con el literal D. ¿Qué me piden? En este caso, me piden la aceleración centrípeta. Para calcular la aceleración centrípeta, ¿sí? Puedo utilizar dos fórmulas. Una con respecto a la velocidad tangencial y otra con respecto a la velocidad angular. ¿Cuál tengo que hacer? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Con la primera o con la segunda? La segunda. Con la segunda, porque tengo la aceleración, perdón, la velocidad angular. Por lo tanto, tengo que hacerlo con respecto a la segunda, con respecto a la velocidad angular, porque no tengo la velocidad tangencial, ¿verdad? Ahora lo que hago es reemplazar. Aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Por el radio. ¿Cuánto vale la velocidad angular?
¿Cuánto vale la velocidad angular? 8,91. Exactamente, 8,91 radianes sobre segundos. ¿Y cuánto vale el radio? Vamos a ver la fórmula. 0,3 metros, muy bien. 0,3 metros. El radio vale 0,3 metros. ¿Cuánto me queda? 8,91 al cuadrado. ¿Cuánto resulta 8,91 al cuadrado? 79,38. ¿Cuánto? 79,38. Multiplicado por 0,3. 23,81. 23,81, ¿verdad? 23,81. Siempre me va a quedar la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces aquí ya tengo los resultados de cada literal. Literal D, literal C, literal A y el literal B. Tengo dos resultados porque eso me indica el literal B. ¿Sí? Y eso es todo, mis estimados estudiantes, con respecto a este tipo de ejercicio, ¿verdad?